de la paz esté místicamente presente entre nosotros, unidos a los coros angélicos, a los santos y santas del cielo, para que el Espíritu Santo tome las riendas de esta conferencia y no solo sea una enseñanza, sino que sea una vivencia, un auténtico encuentro contigo, Jesús, que eres el Salvador de nuestra vida. Por eso en este momento, Jesús, cúbrenos con tu preciosa sangre, envíanos tu Espíritu Santo, actúa en el nombre de Dios Padre, pedimos para Él la gloria, la alabanza, el honor, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos de Dios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo fraternal, cariñoso, en alguna manera paternal también como sacerdote. Quiere ser siempre un saludo lleno de esperanza y lleno de alegría. El Señor me ha dado la misión de llevar su amor de pueblo en pueblo, que es lo que nos está pidiendo también la Gospa, la Virgen Santísima. Lleven mi amor, lleven mi esperanza, lleven mi paz. Y esto sea todo para alabar, honrar y darle gloria al Dios uno y trino. Queridos amigos, queridos hermanos, vamos a hablar de qué nos salva Jesús. En las dos enseñanzas anteriores hablamos de que Jesús es el único Salvador. Decíamos, ¿por qué? En la enseñanza anterior hablamos de que la iglesia es necesaria por fundación de Jesucristo para la salvación de la humanidad. Y ahora, repito, vamos a hablar de qué nos salva Jesús. Diría, ¿de qué nos quiere salvar Jesús? Porque a veces Jesús quiere salvarnos y nosotros no lo creemos o no colaboramos con él. Por eso quisiéramos compartir, incluso quisiera al final, si tenemos unos minutos, hacer una oración también sobre algunas cosas de las cuales quiere sanar, salvar Jesús nuestra vida y nuestra familia. Como el pecado es causa de todos los males que hay en el mundo, directa o indirectamente, sabemos que Jesús vino a salvar a toda la humanidad de sus pecados. Entonces, ¿de qué nos salva Jesús? De los pecados. ¿De qué pecados? El pecado original que heredamos de Adán y Eva, y luego los demás pecados, comenzando por los 7 pecados capitales, que son capitales porque significa cabeza de todos los demás pecados que cometemos. Entonces, el único que nos puede salvar de los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Por eso murió, derramó su sangre, expió por nuestros pecados. Y decíamos hace 2 semanas que nadie desde Adán y Eva hasta el último que exista en la tierra se puede salvar de otra manera que por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de los pecados capitales, pues conocemos cuáles son. Podemos nombrar los pecados capitales. Todos tenemos raíces en esos pecados capitales, por los cuales luego cometemos otra clase de pecados. Está la soberbia, el orden que voy a nombrar no tiene importancia, la soberbia, la envidia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza y la avaricia. Hoy le pediremos a Jesús también que nos salve de estos 7 pecados capitales. Hace unos años nos invitaron en Nueva York a predicar un retiro espiritual
era presencial, por supuesto, sanación sobre los 7 pecados capitales. Primera y única vez que he predicado un retiro sobre la sanación y liberación de los 7 pecados capitales. Alguna de las enseñanzas anda todavía por ahí en las redes. Fue bien importante. Hubo muchísima liberación y muchísima sanación. No me puedo detener solo en los 7 pecados capitales, pero voy solo a decir algo de algunos de los pecados capitales. En general, la soberbia es el pecado capital, que es la cabeza más grande, y no hay nadie que no sea soberbio. La soberbia viene a colocar nuestro propio ego, nuestro propio yo, en un lugar que no le corresponde, que corresponde a Dios. El deseo de figurar, el deseo de ser tenido en cuenta, el deseo de sobresalir, la vanagloria, ser engreído. O sea, esa tentación y además ese pecado lo tenemos permanentemente ahí. De ahí que necesitamos una gran salvación del pecado de soberbia. De hecho, Adán y Eva con el pecado original cometieron un pecado de soberbia muy grande. Quisieron ser lo que no podían ser. Quisieron ser como dioses. Pecado de soberbia terrible. Fue el mismo pecado de Luzbel que se convierte en Satanás. Por cierto, tenemos la presencia, el ejemplo de la Virgen María, la más humilde. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y quizás estamos reconociendo por lo poco que les digo que nosotros somos también soberbios, ¿verdad? Un deseo de figurar, de aparecer, de quedar por encima de los demás, compararnos con los otros, pensar que somos superiores. Evidentemente, todas esas cosas son como unas características de lo que es el pecado de la soberbia. Y hay 2 pecados que también cuesta mucho en ser liberados, no porque Dios no pueda hacerlo, sino por nuestra falta de colaboración. Me refiero al pecado de la ira y al pecado de la lujuria. La lujuria por la debilidad humana en todo ese campo de la sexualidad. La atracción sexual, las hormonas, la seducción, toda una serie de factores que tenemos. Cuesta mucho a los seres humanos mantener la pureza, la castidad. Evidentemente, el recto uso en el amor dentro del matrimonio de la sexualidad. Dicen algunos santos que el pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de impureza, que va contra el 6º y el 9º mandamiento de la ley de Dios. Y de ahí hoy vamos a pedirle también al Señor una sanación, lo nombraré después, de lo que es la pornografía, porque luego tocaremos un poco el punto de lo que son las dependencias, los vicios, que estamos acostumbrados a caer en un determinado vicio. Otro pecado que nos cuesta mucho controlar a la inmensa mayoría es el pecado de la ira, la rabia, la cólera. Nos pasamos de mal humor, respondiéndole mal a la gente, quejándonos, pero quejándonos, repito, con ira, con rabia, con enojo. Eso cuesta muchísimo. Si no, analicen ustedes hoy, ¿cuántas veces perdieron la paciencia? ¿Cuántas veces hoy le levantaron la voz a otra persona? Y esto ya es un común denominador. A eso nos lleva también la tentación, el estrés, el miedo al coronavirus, tantas cosas. Le estoy nombrando solo 3 pecados capitales. Todos tenemos alguna debilidad en alguno de los 7 pecados capitales. En unos es un pecado capital, en otros es otro pecado. Pero Jesús viene a salvarnos de todo pecado. Sabemos que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, sea los que fuere, en número y también por muy grandes, siempre donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor siempre está dispuesto al perdón. El Señor nunca rechaza a nadie que venga a Él. Lo dice: el que venga a mí no será echado afuera. De ahí que Dios nos ha dejado el perdón y luego nos lo deja
a través de la iglesia, lo decíamos el jueves pasado, por medio del sacramento de la penitencia o confesión. Ahí, al ser arrepentidos, al confesar bien nuestros pecados, al hacer la buena confesión con propósito de enmienda y cumpliendo la penitencia, absolutamente todos nuestros pecados son perdonados. De tal manera que, como dice la palabra, cuando ocurre eso, ya no hay condenación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor pagó por nuestros pecados. Hay que agradecerle muchísimo a Jesús ese gran amor que nos tiene. Y Él hace una fiesta cuando un pecador se deja perdonar. Qué bueno sería que todos le demos a Dios la alegría de celebrar una fiesta por nosotros, reconociendo nuestros pecados y pidiendo también perdón de los mismos. Ahora, luego voy a seguir sobre de qué nos salva Jesús. Pero quiero ahora volver un poquito atrás, como colocando por base en lo que nos revela Jesús de Dios, su Padre. El Padre es el bien. Vamos a decirlo con una palabra que es casi sinónimo, la bondad infinita. Todos conocemos a alguna persona que es bondadosa. Decimos, qué persona más buena, qué persona más bondadosa. Dios Padre es infinitamente bondadoso. Él es el bien mismo. Y Él nos ama porque también es amor. Y esa bondad y ese amor es un amor misericordioso. Y por eso el Padre siempre está dispuesto a perdonarnos y a querernos y a librarnos de todo mal, que va a ser la respuesta que adelanto a esta enseñanza. Dios nos quiere salvar de todos los males. Luego haremos alguna mención también a la Eucaristía, a la Santa Misa sobre eso. Pero no solo, Dios es infinitamente poderoso, omnipotente. Entonces tiene todo poder. Y Jesús dijo, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Él es Dios y hombre verdadero. Entonces ahí está la base de por qué el Señor nos quiere salvar. Porque es bueno, es bondadoso, es misericordioso, nos ama, ama al pecador, rechaza al pecado, lo puede todo. Y luego tanto nos amó que entregó su Hijo para que nadie se pierda. Y Jesús, por amor al Padre y por amor a nosotros, da hasta la última gota de su sangre en la cruz. Es interesante que mientras damos la conferencia pensemos por un momento, ¿cuáles son los pecados en que yo caigo rutinariamente, los que cometo con más frecuencia? Le voy a pedir hoy, y no solo hoy, posteriormente, a Dios que me salve de todos mis pecados. Como ven, cuando esto ocurre, Dios nos empieza a guiar por el camino de la santidad, que es la manera de vivir cometiendo el menor número de pecados. O si queremos no pecar, pero el justo peca 7 veces, pero no pecar por lo menos mortalmente, no perder la gracia de Dios y evitar también el pecado venial de manera que seamos lo más santos posibles, ¿verdad? Por eso tenemos que ser humildes, porque realmente nosotros siempre somos pecadores, somos débiles, por nosotros mismos no podemos salir de las situaciones de pecado. Pero, decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Muchas veces no recibimos la salvación o la sanación porque no queremos o porque no confiamos en que Dios lo quiere hacer, sobre todo en su bondad. Pensamos que hay que merecerlo y no se merece, es gratuito. Sí se colabora, pero es gratuito lo que Dios nos da. No nos perdona porque lo merecemos, es al contrario, no lo merecemos, pero es nuestro Padre y nos ama inmensamente. Bien, el Jesús viene a salvarnos como de las secuelas del pecado. ¿Cuál es la consecuencia más grande del pecado original y de los pecados que cometemos cuando son mortales? Todos ustedes la saben. La condenación eterna en el infierno. Lo dijimos también en la conferencia sobre Jesús. No hay
nadie, absolutamente nadie, que hubiera entrado en el cielo si no es porque Jesús murió para salvarnos. Todos los seres humanos, sin excepción, hubiéramos ido después de la muerte al infierno. Qué terrible es el pecado. ¿A dónde nos lleva realmente el pecado? Y por eso nos salva del infierno, que es eterno. Tenemos que estarle también eternamente agradecidos a Dios Padre, a Dios Hijo encarnado, Jesús, y al Espíritu Santo por librarnos del infierno, que existe el infierno. Hoy los predicadores no hablan del infierno. El demonio tienta también para que no se hable de los novísimos. Y es sumamente importante, porque existe la muerte, existe el juicio y existirán un purgatorio que no es eterno, un infierno que es eterno y un cielo que es eterno. Entonces, ya no hay condenación para el que está en Cristo, porque somos una nueva criatura y nos salva de las penas eternas del infierno. Pero Jesús nos salva también de otras consecuencias del pecado. Y cuando era niño estudiaba en un catecismo, quizá alguno de ustedes también lo estudió, que los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Entonces, Jesús viene a salvarnos también del demonio. Y como no hay un solo demonio, Satanás, el diablo, sino que son miles de demonios, hay demonio de odio, hay demonio de impureza, hay demonio de adivinación, hay demonio de espiritismo, hay demonio de suicidio, hay demonio de fracaso, hay demonio de ruina. Son miles los demonios, entidades demoníacas. Jesús viene a salvarnos del demonio y de los demonios que hay en el mundo. Nadie más que Él nos salva. La Virgen intercede por nuestra salvación y nos logra de Jesús la victoria, lo mismo los santos, que por creer en Jesús y aceptar lo que Él hizo, ellos también han vencido al demonio con el poder de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entendemos, y lo decimos solo de paso, que equivocado está nuestro pueblo, que ignorante, cuando cree, habiendo una situación de tipo espiritual, que alguien se va a liberar por un amuleto, un contra, una cinta roja, un casco de caballo, unos cristales, unas piedras, una energía, qué sé yo. Están equivocados. Eso es superstición e idolatría y es una abominación para el Señor. Solo Jesús salva. Su nombre indica Dios es salvación y vence al demonio. Él le ha dado este poder también a la Virgen y a los santos. El Padre Pío vencía las tentaciones diciendo, viva Jesús, viva María, y el demonio se iba con el agua bendita, invocando también a San Miguel Arcángel, al ángel de la guarda, a los santos y santas de Dios. El demonio es vencido, pero siempre la salvación viene del costado de Cristo, viene de las llagas de Cristo Jesús, de su sangre preciosa, de haberlo vencido Él en la cruz. Porque Jesús en la cruz ya nos salvó. Venció al demonio, venció los espíritus del mal, venció los pecados, ¿verdad? Venció a la muerte, también venció a la muerte. Nosotros tenemos que pasar por el misterio de la muerte. Se llama en la Biblia muerte eterna, la condenación en el infierno. Pero hay personas que se están muriendo todos los días, me explico. No me refiero al que muere de verdad, que hay gente que muere cada día. Hay personas que se echan a morir cada día. Yo tengo un familiar que siempre está mal y usted le pregunta, ¿cómo estás hoy? Mal, el peor día de mi vida. Eso mismo me dijo ayer. Y cuando vaya mañana a visitar, le pregunto, ¿cómo estás, fulanita? ¿Cómo quiere que esté el peor día de mi vida? O sea, hay personas que ya creen que se mueren cada día. Dios nos salva de morirnos antes de tiempo. Y evidentemente la muerte, después del pecado original, es necesario para llegar a la vida eterna. Por eso no nos salva ya el Señor, porque escogimos la muerte. Y Él le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto prohibido, conocerían la muerte.
Y eso ocurre también en los sucesores de Adán y Eva, a excepción de la Santísima Virgen María, porque no tuvo el pecado original. Fue preservada de un modo singular por los méritos también de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces tenemos que pasar por la muerte, pero morimos una sola vez. Además de no hay reencarnación. No es que uno muere. Entonces Dios nos va sanando muchísimas veces. Cuando nos llegue la muerte tenemos que entregar nuestra alma y nuestra vida al Señor para ir a ver su rostro. Entonces la muerte no es solo la parte negativa, la muerte es la liberación auténtica de nuestra alma, de nuestra vida para ir al cielo. De tal manera que la muerte no termina en un abismo oscuro, termina en las manos del Padre. Y entonces vemos la muerte como un tránsito, un paso a la casa del Padre, a la eternidad. Pero no quiere que andemos muriendo cada día antes de tiempo. Quiere que conservemos nuestra vida, que la cuidemos, que bueno, el día que nos llegue, pasar de este mundo a la eternidad, lo aceptamos, pidiéndole a Dios siempre su misericordia. Pero tenemos que cuidar nuestra vida, o sea, no hacer disparates, prevenir también en la alimentación, en un equilibrio en nuestra propia vida, en hacer siempre que se pueda el ejercicio, en el descanso que se debe, la alimentación sana también equilibrada, no tener presunción, deportes demasiado riesgosos donde uno expone la vida, etcétera, ¿verdad? Eso es importante. Bien, el Señor nos libera entonces de la acción del demonio. El demonio es fuerte, es más fuerte que cada uno de nosotros, pero no puede absolutamente nada con Jesucristo. Una sola gota de la sangre de Cristo venció y vence todos los infiernos y todos los demonios. En la enseñanza que dimos también sobre sanación, recordamos que los demonios tientan, la tentación, ¿verdad? Que se vence fácilmente con una ejaculatoria, el agua bendita, rezando el Padre Nuestro. Después hay una obsesión, no me refiero a la obsesión psicológica, porque hay una obsesión de tipo psicológico, sino una obsesión de tipo demoníaco, donde es irracional, es muy intensa, muy fuerte y no tiene explicación. Y también hay una opresión de parte del maligno, a veces también en nuestro cuerpo. Y en algunos casos, tristemente, la posesión demoníaca. Y hay también infestación de ambientes y lugares donde se ha cometido el pecado, se ha abortado, se ha practicado el mundo de la brujería, se ha maldecido, ha habido pecados, ¿verdad?, graves. Entonces, esa parte se infesta. Vamos a ver, en términos médicos hay infección, pero en términos teológicos, cuando se trata de entidades espirituales, se llama infestación. Entonces Jesús ya venció en la cruz todo eso, nos quiere dar la victoria, nos salva de la acción del demonio. Repito, tentación, obsesión, opresión, en algún caso grave, obsesión o también infestación. Y Jesús nos salva no solo del demonio, del mundo y de la carne. Cuando hablamos del mundo, no nos referimos a la creación. A veces en la Biblia hay que distinguir cuando habla de la creación, un mundo que creó Dios, no nos tiene por qué salvar de ese mundo. Pero también habla de mundo como la parte de la creación y de la humanidad que está sujeta al demonio. La parte que es malos peces, usando una parábola de Jesús, que es cizaña, mala hierba, lo vamos a decir de una manera más comprensible. Cuando hablamos el mundo de la prostitución, el mundo de la droga, el mundo de las orgías, el mundo del pecado. Entonces, ese mundo que trata de seducirnos, ¿verdad? Con palabras bonitas, con medios de comunicación, con ideologías, también con propagandas y etiquetas, haciendo ver que el pecado, el comportarnos en contra de la voluntad de Dios es lo moderno, es lo que realmente está hoy valiendo, y entonces ese seduce el mundo con sus pompas, ¿verdad? A mucha gente. Dice la primera carta de San Juan que hay tres grandes tentaciones
que son el deseo desordenado del poder, el deseo desordenado del tener y el deseo desordenado del placer. Un deseo de tener autoridad para servir es bueno. Un deseo de tener lo que uno necesita para vivir con honradez, incluso para tener un seguro, compartir y tener, qué sé yo, algo ahorrado para una posible vejez, es bueno. Pero la avaricia, ¿verdad? Que es uno de los 7 pecados capitales, evidentemente es malo. Y hay mucha gente que vive para el dinero. O sea, es un afán desordenado, haciendo un ídolo. Y también hay otra gente que vive para el placer. Hay un placer ordenado, un placer legítimo en el comer, hay un placer en el baile, un placer en la música, un placer en una fiesta, un placer en una copa de vino, en un brindis. Hay un placer de intimidad en el matrimonio, bueno, que Dios también lo ha colocado. Y luego hay placeres desordenados, que son también ídolos del pecado, el pansensualismo, ¿verdad? Donde todo se ve con esa óptica de sexo, de placer, desordenado, fuera del matrimonio, a como dé lugar. Entonces, Jesús nos libera también de esas situaciones del mundo, pero acuérdense, y lo repito, no nos va a librar si no creemos que nos quiere librar y si no colaboramos con Él. Acuérdense la frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. A veces es un proceso, hay una ascesis, hay una renuncia, un sacrificio y cuesta. Y no se hace por propia fuerza, pero no lo hace Dios sin nuestro propio consentimiento y poniendo también nosotros nuestro granito de arena. Es sumamente importante eso. Entonces, así nos libera Jesús del demonio, del mundo y de la carne. Cuando hablamos de la carne, no entendemos el cuerpo. Entendemos la naturaleza humana toda, también entra ahí el cuerpo, que está herida por el pecado original y que busca en sí misma, en su recurso, en su fuerza, en su autosuficiencia, la salvación. Somos débiles. Incluso todos, aún después del pecado original, tenemos una debilidad, una especie de tendencia hacia el mal, cosa que no tuvo la Santísima Virgen María. El Señor la preservó, ¿verdad? Es lo que llamamos la concupiscencia. Vean que ya el niño desde pequeño también dice mío y agarra su juguete y se lo suelta por la cabeza a su hermanito, a su vecino, porque tenemos una tendencia, después del pecado original quedó una secuela. Bien, el único que nos puede realmente sanar en esa profundidad y librarnos es nuestro Señor Jesucristo. Y siempre que Jesús está presente, y ahora está presente entre nosotros, siempre está presente para que lo adoremos y siempre está presente para salvarnos. Voy a repetir solo brevemente por los que han podido conectarse un poquito tarde, solo muy resumido. Jesús nos salva de todo pecado, pecado original, pecados capitales y demás pecados. Nos salva de las consecuencias del pecado, de la condenación eterna en el infierno. Nos salva del demonio y los espíritus del mal, de la tentación, la obsesión, la opresión, la infestación. Nos sana también de las veleidades del mundo, ¿verdad?, en que vivimos, de sus sugerencias, de sus seducciones, y nos sana también de nuestras debilidades humanas. Y luego nos da el poder del Espíritu Santo para decir todo lo puedo en aquel que me fortalece. Jesús, mis hermanos, nos salva también de otras secuelas, que son las enfermedades. Miren, no hay ni un solo caso en los 4 evangelios de un enfermo, de las enfermedades que había en aquel tiempo, que fuera a Jesús con fe y sin odio en el corazón, que Jesús no los sanara. Los curaba a todos. Nunca le dijo a alguien: la enfermedad te la mandó mi Padre. Dios es el bien. Dios no manda el mal. Dios no manda la enfermedad tampoco.
El libro del Eclesiástico dice que acudamos al médico, que oremos también por él. Dios nos sana, nos salva. La sanación es una parte de la salvación. La salvación es más amplia, ¿verdad? A través del médico, a través del psicólogo, a través del psiquiatra, que también es médico, y nos sana también a través de la iglesia, a través de la fe, a través de los sacramentos. Pero qué difícil es hacerle entender a la gente que realmente no viene de Dios la enfermedad. Nunca. Dios es el bien, del bien no puede venir el mal. Viene de la debilidad humana, viene de faltar a los mandamientos de la ley de Dios los seres humanos. Viene de la colaboración de unos con otros porque somos un cuerpo. Dios mediante hablaremos un poco también el próximo jueves sobre esto, porque estoy sufriendo, ¿verdad? No es el tema en este instante circunscrito a unas comillas. Pero el Señor también nos quiere salvar. ¿De cuántas enfermedades no nos ha salvado el Señor? Y hay que pedirle a Dios que ilumine a los médicos, a los científicos, para que descubran medicinas, no para que inventen virus, para que también descubran vacunas que puedan curar no solo el coronavirus, también el cáncer. El Señor quiere hacerlo. Ahora, ¿cuánta gente que fue abortada en el mundo? Millones. Podían haber sido los que tenían que descubrir las vacunas y los seres humanos los matamos en el vientre materno. Solo Dios lo sabe. Quizá por eso se habrá retrasado también el descubrir ciertas medicinas, porque hemos asesinado con el aborto desde el vientre materno a futuros candidatos a ser científicos, ser médicos. El ser humano cometió unos errores demasiado graves y lo sigue cometiendo todavía la humanidad, mis buenos hermanos. Es muy, muy triste. Pero bueno, tenemos un Salvador que es Jesucristo y por eso siempre tenemos también la esperanza. Cuando hablamos ahora de enfermedades, pues son todas las enfermedades. Nosotros somos cuerpo, mente y alma o espíritu, sinónimo para la iglesia. Entonces somos sanados de las enfermedades del alma, que son los pecados, ya hicimos mención, de las enfermedades que tienen su origen en la mente, en la psique, que son muchísimas, que luego son la mayoría psicosomáticas, sufrimientos que no han sido sanados, ¿verdad? Grandes tribulaciones, violaciones, heridas, traumas, violencia verbal, violencia física. ¿Qué situaciones tenemos nosotros ahí que necesitamos ser sanados? Voy a nombrar incluso alguna muy concreta que Dios quiere sanar. Pero hay que creerlo y hay que abrirle el corazón y entregarle nuestro pasado y orar también directamente por eso. Dios quiere sanarnos del miedo. ¿Cuánto miedo hay hoy? El miedo nos paraliza. El amor echa fuera el temor, dice la palabra. ¿Cuánta gente vive bajo el miedo? Y no es feliz porque vive bajo el miedo. ¿Cuánta gente hay que tiene la autoestima en el suelo o en el sótano, por ponerla más abajo? Y ahí tienen mucho error los padres, por haber golpeado a sus hijos, por haberlos maltratado, por haberlos despreciado. Entonces, cuando un padre maltrata a su hijo, no solo hace un pecado, sino que realmente hace infeliz a su hijo porque le crea un trauma muy grande. Algunos de los que están escuchando tienen la autoestima muy baja, una timidez, un miedo, no creen que valen, creen que no valen para nada. Y el Señor nos sana también de eso, nos da valor. Valemos lo que vale la sangre de Cristo, que es un valor infinito. Muchos somos víctimas, porque nunca se ha orado directamente de una manera profunda para que seamos salvados de esa autoestima tan baja, porque nos despreciaron a veces nuestros seres queridos, nos maltrataron, nos dijeron que no valíamos, que éramos un burro, un animal, un bruto, que nunca íbamos a dar la talla para nada, y eso se creó como en un chip en nuestro inconsciente o subconsciente, y hay personas que no se quieren a sí mismas. También Jesús nos quiere salvar
del complejo de culpa. La Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, llama al demonio el acusador de nuestros hermanos. Hay personas que se han arrepentido de sus pecados, se han confesado, ya Dios los perdonó. Esos pecados no existen, pero ellos no se han podido perdonar todavía. Entonces tienen un remordimiento enfermizo, tienen un complejo de culpa que no les deja dormir tranquilos, que no les deja tener paz. Jesús es el Salvador también de esas cosas que estoy diciendo y de cualquier trauma, herida. Estaba hablando, por ejemplo, alguien que fue violado, que siempre hay unos cuantos casos, o fue abusado de una u otra manera. Jesús quiere salvarnos de eso. No tenga la menor duda. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. No dice unos pocos. Y lo primero que nos da Jesús es la paz. Cuando resucita, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo. Por eso Jesús quiere sanar nuestro mundo interior, pero también quiere sanar nuestro cuerpo de las enfermedades. Dice el profeta Isaías, es la palabra de Dios, por sus llagas hemos sido sanados, por sus heridas hemos sido curados. Tenemos que orar más por los que sufren de coronavirus, los que están en este momento infectados, los que están graves. Me comentaba, no sé si estará viendo el programa, una hermana de un centro de paz de América Latina, que a su esposo le dio coronavirus muy fuerte y me comentaron, me pidieron oración también y tienen acceso a una de las videntes de Medjugorje y lograron hablar con ella y le dijeron que orara por este señor. Omito el nombre, por supuesto, por respeto. Y María, seguro que ese día le pidió a la Gospa y fue sanado inmediatamente ese mismo día. O sea, la intercesión de la Santísima Virgen, la omnipotencia suplicante. Estaba mal. Yo quisiera también que al finalizar, en los pocos minutos que vamos a tener, hagamos juntos una oración para que una profunda salvación de Jesús venga a nosotros. Jesús nos quiere sanar también, hermanos, salvar de nuestras relaciones interpersonales que están heridas, que están malgastadas, que no están funcionando, para que haya paz, para que seamos uno, para que nos amemos. Y nos quiere sanar del rencor del corazón, del odio, del resentimiento. Palabra venezolana ahora del reconcomio. Jesús quiere salvarnos de esto, porque nos enferma. Y ya Él venció todo en la cruz. Pero tenemos que creer, repito, que nos quiere salvar, que puede salvar, que es omnipotente, que si abrimos el corazón y pedimos al Señor, el Señor lo va a hacer. El sacerdote en la misa, que nos lo enseñó Jesús al rezar el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Y qué dice luego? Líbranos de todos los males, Señor, de todos los males. Entonces, cuando pregunto ahora de qué nos quiere salvar Jesús, no podemos decir solo del pecado y de la condenación eterna en el infierno. También de las causas del pecado y de las consecuencias del pecado. Jesús nos quiere salvar de todos los males. Cuando el sacerdote también va a comulgar, hace una oración en silencio. Y ahí también él le pide en silencio a Jesús que esa comunión le sirva de salvación y lo libre también de todos los males. O sea, hermanos, no tengamos complejo de pedirle a Jesús muchas cosas, pero hagámoslo sin duda, con confianza, porque el Señor nos quiere salvar de todos los males. Y quiero hacer referencia, y con esto concluyo, para luego hacer alguna breve pregunta y una breve oración. Mis hermanos, sentía hoy, esta tarde, que tenía que hablar de esto, aunque sea brevemente. ¿Cuánta gente tiene dependencias?
No juzgamos a nadie que tenga dependencias. Nombramos solo algunas que ustedes también las conocen. Es muy triste tener una dependencia. Las dependencias muchas veces son vicios, ¿verdad? A veces son por traumas y por costumbres que se hicieron, que se tomaron, y a veces son también por alguna acción de algún espíritu del mal. Hay gente que empezó fumando, fumar es una dependencia, y no sé, por algo social, porque un compañero le invitó, y ahora pues no puede dejar de fumar, o le cuesta muchísimo. Y el Señor quiere también liberarlo porque le hace daño, le enferma también su cuerpo y hace daño también a los demás. Por ejemplo, el cigarrillo. Tenemos hoy cuántos muchachos esclavos de la droga, que les quita la voluntad, los vuelve abúlicos sin voluntad, les va estropeando, echando a perder las neuronas del cerebro. Pobrecito, algunos se vuelven piltrafas auténticos con la droga, qué terrible es. ¿Y cómo luchan ustedes los padres? Jesús lo puede. Hay que querer y hay que poner de parte de uno también. El alcoholismo, ¿cuánto daño hace el alcoholismo? ¿Cuánta cirrosis hepática? ¿Cuánto problema en las casas? Qué triste, cuánta pelea, qué mal ejemplo, qué situaciones en los hogares por el alcoholismo. Y hay gente que no quiere salir del alcoholismo o no cree que Jesús pueda curarlo. Nosotros tenemos testimonio de todas estas cosas que ha sanado y ha salvado el Señor en determinados casos. Hoy hay una gran dependencia que es la pornografía. La pornografía es considerada, cuando es pornografía profunda, verdadera, ¿verdad? Es considerada con el nuevo catecismo un pecado mortal. O sea, y hoy pues, uno piensa, bueno, yo tengo 18 años, o tengo una edad, yo puedo navegar en la pornografía. Va contra realmente el plan del Señor. Viendo a la mujer como un objeto, viendo la sexualidad como un objeto vulgar de placer a como de lugar, no como un respeto a la ley de Dios, una manifestación de amor que luego tiene dentro del matrimonio un placer que Dios da. Está haciendo un daño terrible. Hay muchachas también hoy que sufren de otras dependencias, la bulimia, ¿verdad? Y tienen un problema serio también sobre eso, ¿no? Hay el juego, cuánta gente es esclava de la ludopatía, ¿verdad? Y ahí empeñan todo, hasta la casa, el carro, qué sé yo, cuántas cosas. Hay gente hoy que es dependiente de Internet. O sea, el Internet es un arma muy buena para hacer el bien, pero es también un riesgo. Pero cuando uno es esclavo de Internet y no comparte y solo es Internet, ya hay algo que no funciona, no está bien, no es correcto. Y podemos tener también dependencias de algún tipo de alimento. Ay, no diga el chocolate, padre. Bueno, digan otro que no lo dije, no. Así lo dije. Bueno, o los dulces, el gozar, disfrutar de un chocolate es bueno, o de un dulce también es bueno. Cuidado los diabéticos, por supuesto que no. Pero cuando una persona tiene una adicción, viene a caer también en uno de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Que es la gula. Jesús murió para salvarnos de todos los males, de todos estos. Y vamos a pedirle luego, después de unas preguntas, al Señor que hoy actúe y que le pidamos de corazón que nos salve absolutamente de todos los males. Qué grande es Jesús. Es para todo. Especialidad Jesús, total. Alma, mente, cuerpo, relaciones interpersonales, de todo. Gratis. Bondadoso, omnipotente, Rey de reyes y Señor de señores. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a abrir ahora las preguntas, si podemos. Margot, creo que tú sí puedes ayudarnos un poquito, aunque estés un poquito lejos. Todos Sí, estamos padre. lejos. Sí, Aquí tenemos unos minutitos. sí, hasta ahora tenemos 3 preguntas. Ánimo. Pregunta una señora, padre, Dios nos ha sanado. ¿Por qué nos cuesta tanto creerlo y perdonarnos a nosotros mismos? ¿Y qué pautas podemos practicar? Claro, ese es todo un tema para un retiro de sanación.
hemos dado retiros de sanación. ¿Por qué nos cuesta? Primero, porque no nos enseñaron desde el principio a creer en la sanación. La sanación es algo que a partir de la renovación carismática católica y también en la vida de algunos santos, pues se cree como algo normal dentro de la iglesia y cuesta mucho creer, se requiere realmente bastante fe. Segundo, hay heridas que son muy fuertes, somos débiles, el ambiente del mundo y también la tentación del mal. ¿Qué hay que hacer? Primero, mantener la gracia de Dios. Segundo, cumplir las 5 piedritas que nos dio la Santísima Virgen María. Sobre todo en los sacramentos es donde hay mayor fuerza de sanación. Buscar un director espiritual que crea en la sanación, ¿verdad? Formar un grupo también que nos ayude a esto. Nosotros, saben, mi ministerio, pues es un ministerio también no solo de predicación, es un ministerio de sanación, sobre todo sanación interior, pero el Señor pues utiliza como Él cree de acuerdo a las necesidades también que hay en el mundo de hoy. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta, Padre, ¿hay algún lugar de la Biblia que describa los enemigos del hombre como los demonios, el mundo y la carne? O sea, con esa fórmula, no. Pero sí hay muchos textos en la Biblia. Efesios 6, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra los poderes sobrenaturales del mal. Está diciendo la lucha contra el demonio. Jesús vino, primera carta de Juan, a deshacer las obras del diablo, evidentemente. Después le cité los textos del profeta Isaías, por sus llagas hemos sido sanados, ¿verdad? Sobre la parte. Y luego también les cité de la primera carta de Juan las 3 grandes tentaciones, que son el deseo desordenado de tener, el deseo desordenado del poder, el deseo desordenado del placer. Ese catecismo que yo lo estudié cuando era niño, lo resumía de esa manera. Los enemigos del hombre son el demonio. Es como ya tomando la enseñanza de la Biblia, colocándola en una especie de píldora para que se lo grabara fácilmente. ¿Otra pregunta? Dice, Padre, usted mencionó que el mal viene de nuestra debilidad humana y también de la colaboración de unos con otros porque somos un cuerpo de Cristo. ¿Puede explicar un poco más esto? Sí, me gustaría explicarlo el próximo jueves, porque es largo, pero como me está preguntando, pues voy a decir. Mira, el mal viene siempre del pecado. Entonces, cuando hablamos de la debilidad del hombre que comete el pecado, o también hay una debilidad que queda como secuela del pecado. El mal viene de la acción del demonio en el mundo. El mal viene, me refiero a esto, de que somos un cuerpo y el mal que hace una persona de ese cuerpo místico le hace daño a los demás, como también el bien que una persona hace le hace beneficio y le hace bien también a todos los demás. Entonces, si una persona comete pecados, daña a todos los demás, porque somos el cuerpo místico de Cristo. Y eso a veces no lo entendemos, de que realmente sufrimos unos por los otros. De hecho, Jesús, siendo inocente, sufrió por todos. Y la Virgen Santísima también sufrió por todos una espada de dolor que atravesó su corazón. En lo del tocaré un poquito más profundo el próximo jueves, Dios mediante, cuando hablaremos de por qué tengo que sufrir. Y podría añadir ahora, ¿por qué si Jesús me salvó, yo tengo que sufrir? Pero esa enseñanza es la del próximo jueves, si Dios quiere. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay 3 más. Aquí hay 2 que se las voy a leer juntas porque creo que están relacionadas, es sobre los hijos. Una dice, mi hija sufrió mucho de bullying, ¿cómo puedo orar para que ella sane esa dura etapa que la cambió? Y otra, ¿cómo podemos ayudar a un hijo con depresión aparte de llevarlo a los especialistas? Sí. Con respecto a la hija, evidentemente, primero la toma de conciencia de los padres, dándole el apoyo, los propios padres. Segundo, invitándola a perdonar y no tener rencor en su corazón. Y tercero, hay terapias, pues también sobre autoestima y oraciones también para que la persona pueda sentirse valiosa a los ojos de Dios
que de hecho vale porque es criatura de Dios, imagen y semejanza de Dios, hija adoptiva de Dios, y vale lo que vale la sangre de Cristo Jesús. Sí. ¿Cuál era la otra? Disculpa. La otra era relacionada a cómo pueden ayudar a un hijo con depresión, aparte de llevarlo a los especialistas. Sí, hay varias clases de, o sea, la depresión, hay depresiones diferentes, ¿no? Hay unas depresiones que tienen un origen orgánico, somático en el cuerpo. Y evidentemente es bueno ir al médico, hay tratamiento sobre eso. Y hay opresiones que son por traumas, por heridas que luego se manifiestan también en el cuerpo. Y evidentemente usted me está diciendo ya, aparte de los especialistas, yo le diría siempre llevar una vida de oración, una vida sana y participar en grupos de renovación donde se ore por sanación, que ahí hay mucho poder y mucha fuerza en esas oraciones de sanación. En algún caso, buscar un equipo equilibrado, un equipo reconocido por la iglesia, donde 2 o 3 personas que puedan, guardándole secreto también, hacer oración específica por su depresión, la parte de la fe. Luego hay otra cosa que van a decir los médicos, que una vida sana, que haga ejercicio, que pasee, que se distraiga, etcétera, etcétera. Ya son como consejos que le dan los especialistas también, aparte de las medicinas. Bueno, la última pregunta por hoy. Y la última pregunta dice, si vamos a la confesión y nos olvidamos de un pecado, dice, perdón. Que si queda perdonado. Dice, si nos confesamos y olvidamos algún pecado, ¿es válido ese perdón? Bien. Si uno se olvida cuando se va a confesar de un pecado, esa confesión es válida. Si el pecado es venial, pues no pasa nada, no haría falta confesarlo después. Si uno lo quiere confesar, lo puede hacer porque es un pecado venial. Si el pecado era mortal, le queda perdonado el pecado, pero la primera oportunidad que tenga, tiene luego que confesarlo. O sea, una persona va a confesarse, cometió un pecado mortal, se olvidó de cometer ese pecado, el sacerdote le dio la solución. ¿Le queda perdonado? Sí. ¿Puede comulgar? Sí. Pero la próxima confesión, que a recordarlo, claro, cuando lo recuerde, tiene que confesar ese pecado y decir, la vez anterior hubo un pecado mortal, este pecado que yo me olvidé de confesarlo y voy a comenzar por aquí, cometí ese pecado. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la orientación de la iglesia. Bien, quisiera, hermanos, que se pongan en una actitud de oración. Es muy breve la plegaria que voy a hacer, pero es una oración que, como es en nombre de Jesús, es una oración eficaz. Jesús, gracias por estar con nosotros. Gracias porque ya venciste y salvaste absolutamente todos los males que tenemos, que incluso nos están molestando hoy a nosotros, a nuestros seres queridos y al mundo. Hago un acto de fe, Jesús. Creo que el Padre es bueno, infinitamente bondadoso, que tú eres también bueno, que son el bien, que son la bondad. Creo que me amáis con todo poder, infinito poder. Quiero abrir mi corazón a vuestra salvación. Y ahora, Jesús, quiero realmente aceptarte una vez más como el Salvador, sanador y liberador de todo mi ser, de mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi familia. Que tu gracia venga en un río ahora por intercesión de la Virgen María y por la acción del Espíritu Santo. Y pido ahora con mis hermanos, uniéndome a los altares del mundo, donde se celebra la misa, y a tu mediación en el cielo, por los que tienen coronavirus y están graves al borde de la muerte, por los que están también contaminados y están hospitalizados o en sus casas, y por todo el que tiene una enfermedad aguda, dolorosísima, o una enfermedad crónica incurable. Sáname, Jesús, de todos mis males. Sana a mis hermanos, Señor, y a mi familia. Sana a todos los que se han encomendado a la oración. Ya lo hiciste en la cruz. Danos la gracia
de recibir con corazón humilde, creyente y dócil todo ese poder salvífico, y que el Padre sea glorificado. Contigo, Jesús, rezamos el Padre Nuestro, queriendo que nos libres de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Y danos, Jesús, la parte positiva de la salvación, porque no solo viniste a salvarnos del mal, has venido ahora a darnos vida en abundancia, a darnos gracia, a darnos tu amor, a darnos paz, a darnos gozo, a darnos vida eterna. Esta es la salvación de Jesús, librarnos del mal y darnos todo ese cauce inmenso, infinito de gracia. Jesús, otórganos también esto al concluir esta plegaria y que salgamos ahora de esta conferencia llenos de gozo y llenos de esperanza. Ten piedad de los que tienen alguna dependencia o personas con dependencia también en su familia. Jesús, pedimos milagros. Tú eres el Señor de los milagros. Virgen María, tú eres Madre milagrosa. Espíritu Santo, eres el poder del Padre y del Hijo. Con la Virgen trae la salvación de Jesús en esta hora para todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en diferido también, para que también ellos reciban esta gracia. Gracias, Dios uno y trino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por su atención. Acuérdense también de encomendarme en la oración. Gracias por dar también su ofrenda para el Florida Center for Peace. También hay los libros, si quieren conseguirlos allá. Cuando dan una ofrenda para el Centro de Paz, pues ayudan a extender el mensaje de la Santísima Virgen, y hay también una pequeña colaboración para nuestro ministerio. Y también les recuerdo que podemos celebrar misas gregorianas, si ustedes lo desean, porque como no tengo parroquia y no tengo asignación de un trabajo específico, pues tengo el tiempo y la libertad de celebrar 30 misas seguidas, y un poquito de esa manera estamos sobreviviendo también económicamente por alguna ofrenda que ustedes dan y algún estipendio también de celebración de misa, que tienen un poder muy grande por ser 30 misas y haberlas instituido un papa de nombre Gregorio, por eso se llaman gregorianas. Muchas gracias, feliz tarde a todos, y cuando vean esto en la mañana, feliz mañana o feliz noche. Los quiero mucho, Dios les bendiga ricamente.